Bien, pues vamos a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a la primera clase de literatura. Vamos a tener hoy la sesión que va a de alguna manera complementar lo que vimos en español. Son contenidos que a mi parecer debieran de darse de forma simultánea. Sin embargo, no he hallado el modo en lo personal, en los cursos que doy, de cómo hacerle. Ahí también tengo que chambear y pues aprender, mejora el oficio. Y comento esto de que se debe dar de forma simultánea porque mientras que en español vimos contenidos que tienen que ver con la estructura de la comunicación oral y escrita, ortografía, gramática, vocabulario, analogías, ¿qué otra cosa vimos? Propiedades textuales, etc, etc, etc. Aquí nos vamos a centrar en el contenido. Aquí nos vamos a centrar, por ejemplo, en una clasificación del texto a partir de la intención comunicativa, si es un ensayo, si es una narración, si es un manual de instrucción, etc, etc, etc. Vamos a vincularlo también con algunos tipos de textos. Vamos a ver textos periodísticos, que es de lo más frecuente que viene en la parte de literatura del examen. Vamos por ahí también a hablar un poco de poesía y por supuesto un microflash, un viaje así microflash, porque en realidad es mucho más amplio, de lo que son corrientes literarias. Eso básicamente es la cuestión de literatura, que bueno, ya como se habrán dado cuenta, pues complementa bastante español. De hecho, debía ser incluso un solo curso, no dos en uno, pero en fin. Les digo, al no ser lingüista, escritor y cuestiones así que tengan que ver con la parte ya directa de comunicación, pues me quedo un poquito corto, ¿no? Pero en algún momento me aventaré a hacer mis pininos en esa cuestión. Bueno, a manera de introducción ya en específico, ustedes recordarán que el texto pues es un universo complejo, muy rico en matices. Así que de todas esas particularidades, la intencionalidad comunicativa es un aspecto que va a generar una clasificación que también va a ser paralela a la que vimos en español. ¿Sale? Es decir, a la que parte de su estructura. Aquí vamos a centrarnos en su contenido. Son dos caminos que están de alguna forma interconectados y que si lo aprenden bien va a resultar mucho más potente su comprensión lectora y hasta el hecho de identificar, por ejemplo, cuál es la intención comunicativa de una pregunta, va a hacer que le demos un mayor sentido y por lo tanto que sea más fácil resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, eso no solamente parte en la resolución del examen, sino también en cómo estoy estudiando. Les cuento brevemente que en el examen de filosofía que le apliqué a mis estudiantes, les puse un microtexto en el que me analizaran si eso era un texto de corte filosófico o era una cuestión ajena, ¿no? Em, el documento a analizar era pues el fragmento de una lectura de coaching, desarrollo humano y de esas cosas de vibra alto, ¿no? Incluso hasta el mismo título les estaba dando la respuesta y no pudieron porque sencillamente no supieron interpretar el texto, ¿no? Entonces, eso es uno de los mayores limitantes y problemas que tenemos tanto para estudiar como para resolver el examen. Yéndonos a la parte del estudio, pues si no identificamos si ese texto es una novela sobre un tema de historia o un texto que tenga que ver con explicación académica de ese contenido, pues puede llevar a tener mal el dato, ¿no? Entonces, no solamente va aquí, sino entender el mundo. Y lo vemos también en redes sociales, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se plantee, que se expone un texto en una página de Facebook de aspirantes y ese texto puede ser la invitación a un curso y ahí viene ya lo que se requiere para ese curso y el que pongan un puntito, pongan información o pongan me interesa, pues habla que no están comprendiendo bien, que no están identificando si es un texto promocional, si es un texto de apoyo y bueno, de ahí se parten muchas broncas. Así es que lo que vamos a ver en este ratito
Es un repaso de lo que es el texto, sus propiedades y cómo se llegan a clasificar. ¿Sale? Vamos a complementar mucho de lo que se vio en español. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ninguna, profe. Ah, es que se me perdió el puntero y por eso no abrí el chat. A ver, ahí está. Vientos, perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces, pues bueno, ¿quién se quiere aventurar a darme la definición de lo que es un texto? Así de bote pronto. Pues es un escrito que nos da algún hecho o algún acontecimiento o algo que nos quiere dar a entender algo. Ok, Un una escrito. idea. Muy bien. Un idealista, lo esencial. ¿Alguien más quiere complementar de su compañía? Tomen la voz, eso les va a ayudar a tener más confianza. Aunque no lo crean, las participaciones son ejercicios diarios para ganar más seguridad y confianza. ¿Un texto es un escrito? Ajá, ¿qué involucra? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Sirve para comunicar alguna idea? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Te están ¿Algún llegando contenido? algún contenido, exacto, exacto. Pero ¿qué particularidades tiene? Tiene la esencial, nada más falta ahí pulirlo. A ver, a manera de complemento a lo que ustedes dijeron, cabe señalar que el texto puede ser oral o escrito, incluso hasta gráfico por medio de imágenes. Otro elemento que por ahí se les estaba colando, yendo, es que parte de una comunicación concreta, es decir, tiene una finalidad, que posee una coherencia, una adecuación, que es lo que estábamos platicando en español, ¿no? O sea, que de pronto, déjenme aparecer el puntero, de pronto en un comentario de Facebook me pongan un puntito, pues no me dicen nada. Ya por cuestiones sociales y hasta culturales entiendo que ese puntito significa que les llama la atención o que los toma en cuenta, pero no es propiamente un texto. Otro tanto sucede con esto, ¿no? Que ahorita es muy común. Aquí, ¿qué me estás diciendo? Ese por dos, ¿qué? ¿No? Y aunque no lo crean, el que tengamos esas simplezas en nuestra forma de comunicarnos implica también que no estamos eh, pensando de manera compleja nuestra realidad. Por eso cuando de pronto vienen ejercicios que implican un razonamiento, llegan a tener un cortocircuito. Hoy en la mañana a mis alumnos así les fue, con un simple crucigrama. Y aguas con eso, ¿sale? Aguas con eso, porque entonces eso no nos da pie a hacer cosas más complejas. Y no podemos llegar a la universidad con semejantes limitaciones. Que bueno, no es propiamente su culpa. No, no, no. Eso es consecuencia tristemente de las deficiencias de nuestro sistema educativo y también de la banalización cultural que tenemos. Todos, 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 todos. Pero por responsabilidad individual debemos de cambiar. No, ahora tampoco quiere decir que andemos con como Shakespeare o
o Quevedo, o cualquier otro escritor, ¿no? Tampoco no es así. Y sí, Lizeth, ya después de un rato lo entendí, pero a lo que voy es que fuera de ese contexto y fuera de esa adecuación, a mí no me hice nada y de forma concreta no me hice nada. Cosa muy distinta si en esa situación comunicativa me dijeran mi punto de vista es similar, comparto lo mismo, yo también. Vaya, ahora sí que hay modos, ¿no? Y así me puedo ir con varios. La verdad es que voy a sonar viejito amargado, pero sí no soy muy afín a ese tipo de expresiones, ¿no? Una última cuestión con el texto hace referencia a que no tiene una extensión fija. Puede ser dos palabras, incluso puede ser una sola expresión. Hola, ya estamos hablando ahí de un texto. Hasta, bueno, una tesis entera, ¿no? Ahora, recordarán que la intención comunicativa implica la finalidad que se quiere conseguir mediante el texto. Es decir, ¿qué me quieres decir con lo que estás escribiendo? Por consiguiente, los textos van a tener objetivos muy diferentes según la situación concreta, incluso cuando se esté diciendo lo mismo. ¿Sale? No es igual que estén con sus amigos, una fiesta, con gente que conocen, con los que ya hay cierta confianza y apertura, y que les digan, hola, ¿cómo estás? Qué bonita te ves hoy. Ah, están en ese mismo bar y llega un fulano con claras intenciones de agresividad, de incomodar, bueno, también pobre nosotros los hombres, ¿no? Hemos sido pésimamente educados en esa cuestión. Pero va con esas cualidades y les dice lo mismo. Hola amiga, qué bonita te ves. Qué guapa te ves. Es el mismo texto, pero la intención comunicativa es distinta. Y en consecuencia, las reacciones también van a ser diferentes, ¿no? Entonces hay que ponerse muy buzas caperuzas con lo que es el texto y sobre todo esas cualidades. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo era en que no tiene una extensión fija? A que puede ser una palabra, una oración, o ya te puedes aventar un texto completo, un libro, ¿no? Por ejemplo, hola puede ser considerado un texto. Bienvenidos, dos. ¿Qué tal? O sea, hay una idea clara en eso, ¿no? ¿Qué tal? Estamos hablando de un saludo. Bienvenidos, otro tanto, ¿no? Adiós. No está mochado el asunto. Y eso es un texto. Y se puede extender hasta una tesis. De nada, ¿alguien más tiene dudas? No, bueno. Ahora, nada más a puro repaso, ustedes recordarán que en español vimos tres, tres propiedades. La primera de ellas, la adecuación, que tiene que ver con qué quiero lograr con ese texto, a quién va a ser dirigido, en qué situación y a través de qué medio se produce. Así que hay que considerar estos cuatro elementos: la intención, el destinatario, la situación y el medio. Eso lo vimos un poquito más a detalle en español. La cohesión va a hacer hincapié a la relación, el vínculo, lazo que hay entre los diferentes enunciados que lo componen. ¿Sale? Este es un elemento fundamental para dar a entender
de manera efectiva un texto. No puedo poner, por ejemplo, una expresión que involucre el plural y de pronto otra que tiene que ver con ella, pero pero está en singular. ¿Sale? Por ejemplo, los domingos es el día más tranquilo. ¿Notan que ahí hay un problema? No hay una relación entre la primera parte que habla en plural y la segunda que habla en singular. ¿Vale? A eso se refiere con la cohesión. O que se ocupen constantemente las mismas palabras o no involucren, por ejemplo, los conectores gramaticales, en fin, es todo un show. Y la coherencia es una unidad que va desde el punto de vista de sus contenidos. ¿Esto qué implica? Que la coherencia nos hace entender el texto y resumirlo en una sola idea. Por ejemplo, es muy grato la línea coherente. Es muy grato tomar helado en verano, no enfermarnos de un resfriado. La línea incoherente, es muy grato tomar resfriado en verano y no enfermarse de los helados. Ahí. Un pequeño gran error, ¿no? Entonces esas son las tres propiedades que vimos en español y que tienen que estar involucradas en todo texto para que pueda ser entendible. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Las demás chicas. No, profe. Ok, gracias. Ahora nos vamos con la que sigue. Hay otras dos que tenemos que considerar. La primera de ellas, ñaca, es, espérame, que se me pone medio loquito esto. La disposición espacial, que propiamente es una cualidad del texto que regula la presentación del escrito de acuerdo con ciertos convencionalismos. Esto que implica que el texto sea legible, que acomodemos el escrito según el espacio de papel, mediante el cual pues deben de guardarse los márgenes, el encabezado, las sangrías, los pies de página, la separación de los párrafos, la distinción de los títulos, subtítulos, fecha, firma, logotipos, para que pueda entenderse mejor. Imagínense un texto que no tenga esa disposición espacial, que sea todo de corrido de principio a fin, como si fuera una especie de lista del mercado, que cubriera todo. ¿Se entendería? Y que además no hubiera una distinción entre lo que es un título, no un título. ¿Creen que se entendería? No. No, imagínense a la hora de leerlo, sería la muerte. Entonces vamos que esta propiedad nos permite darle una mayor organización. ¿Sale? La otra propiedad textual que vamos a ver es la organización textual. ¿Qué implica? Esta está muy padre. Esta es fundamental a la hora de escribir.
ya que nos permite cierta organización lógica de las ideas. Tenemos que pensar cómo vamos a exponer lo que escribiríamos, ¿no? Así es que dependiendo de la intención comunicativa, de lo que quiero mostrar, del tipo de texto que quiero crear, el lector, pues puedo jugar con comparación, contraste, identificar qué categorías vamos a comparar, ¿no? Lo que llegan a decir, por ejemplo, en los comentarios de ciertos cursos de preparación. Pues en contraste a mi experiencia previa, tal es así, mientras que la otra escuela te da más horas, pero no es tan barato. O sea, ahí lo que queremos hacer o nuestra lógica textual plantea un contraste. Tiene que ver también la causa y el efecto, toman en cuenta lo sucedido, las razones del porqué y las consecuencias. La descripción, que implica un resumen que va a tomar en cuenta la descripción o reseña de los elementos que tiene el texto, la enumeración de los elementos y la manera en cómo se clasifica. Problema-solución, que parte de una identificación de un problema y que se plantea el apoyo de una lógica y una solución. Y la cronología. Ahora aquí, si ustedes se ponen ponen mucha atención, pueden identificar cuál sería el sentido de la pregunta que vendría en el examen. Y eso va a permitir un manejo de lo que aprendieron más efectivo. Si yo estoy leyendo y veo que en la narrativa están confrontando dos cosas, es una comparación. Entonces la respuesta, ya aquí voy haciendo un previo a la respuesta, ¿no? Igual causa-efecto, ¿no? Que estos son de los que más llegan a aparecer en historia. O la cronología. Las de ciencias experimentales entran ahí, ¿no? La parte del problema. También en todos lados aparece una cuestión de descripción. ¿Sale? Entonces, esta propiedad textual puede favorecerles mucho a la hora de identificar cómo vienen los reactivos. ¿Sale? Por ejemplo, en las preguntas de historia que tienen que ver con la ordenación cronológica de los acontecimientos, pues es esta. Y ahí implica decir qué pasó primero y qué pasó después. Son muy antipáticas esas preguntas, ¿no? Pero en fin, ¿dudas con esto? ¿No? Pues bueno, ya. No, ninguna. Perfecto. Bien, bueno, ya que llegamos a lo que son las propiedades textuales, quién sabe si hay más, ahí sí me gustaría investigar, pero en fin. Ahora vamos con la clasificación de los textos según su intención comunicativa. Ya que hay que poner mucho, mucho ojo con lo que estamos leyendo. Podemos tener textos informativos. Ojo, aquí se vale involucrar lo que en español están aprendiendo con funciones de la lengua. Eso también ayuda bastante. Textos informativos. La característica y uno de los propósitos es facilitar nuevos conocimientos. Y ahí entran noticias, definiciones, libros de libros, por ejemplo, de enseñanza, de historia, enciclopedias, revistas de divulgación, entre otras tantas cosas. ¿Sale? Luego tenemos los textos persuasivos que intentan convencer al receptor. Anuncios publicitarios, discursos, ensayos, bueno, no todos, pero sí, algunos tienen esa finalidad, editoriales, reseñas, columnas, publicaciones de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera.
Los prescriptivos implican dirigir una acción. Aquí entran, por ejemplo, las instrucciones, las recetas, los manuales, los instructivos. Pensemos en los que en los textos que vienen en los componentes electrodomésticos que compramos, ¿no? Para citar un caso. Y por último, los literarios. Que, bueno, tienen por propósito darle un mayor, una perspectiva elegante y bella a la lengua, ¿no? Entonces ahí entran los poemas, la novela, el teatro, entre otros. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Todo bien. Muy bien. Ay, Dios. Ya, disculpen. Algo se fue por donde no debía. Ahora, en tenor al anterior, ñaca, 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 vamos a hacer un ejercicio. Considerando la clasificación de texto que les acabo de compartir, cuéntenme qué tipo de texto sería el que les estoy poniendo en una diapositiva. Informativo. Órale, a la primera. Muy bien. Ya me voy a poner más fino. ¿Qué tipo de texto informativo es? Como una crónica sería. Mm, De historia. más o menos. Más o menos. Muy bien. Buen esfuerzo. Excelente. ¿Las demás llegaron Una a la noticia. misma conclusión? ¿Mandé? Una noticia. Ah, puede ser puede ser una noticia. Fíjate que no tanto. Se acerca más a un texto de historia, ¿no? Puede ser también una noticia, ahí faltarían más elementos. Un informe, igual. Aquí como que faltaría más elementos para determinar, ¿no? Pero, ¿Una narración? ujú, pero ¿de qué tipo de narración? ¿Literaria? Histórico. Histórica. Ujú. Sí, bien. Ahora sigamos practicando. Este es un texto literario. Órale, órale. Y además hay un elemento que da el tip, ¿no? Un autor. Ujú. El nombre. El 100 años de nombre, soledad. que es un libro, ¿no? Un texto literario, una de las novelas más hermosas, a mi gusto, que haya escrito la literatura latinoamericana. Y tiene su chiste leerla, ¿eh? Pero sí es muy, muy buena.
Bien, 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 bien. Y partiendo de ahí, ya ustedes pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, esto es lo primeritito, primeritito, primeritito que deben de hacer a la hora tanto de estudiar, se involucran en la lectura de documentos o resolver el examen. ¿Qué tipo y qué sentido es, no? Y de aquí podemos prever varias cosas, postura del autor, si es que existe, cuáles son sus ideas principales, qué intención tiene con comunicar esto, en fin, un montón de cosas más. Vamos con el pilón. Y este señor cuando escribía parecía que daba culatazos. Muy bueno. Tiene una pluma bastante incendiaria. Es un anuncio, no es una... Casi, casi. Ahí medio punto al hijo de Stephanie. Sí sería una mariposa por la hermosura de la frase, pero es muy contundente. ¿Podría ser persuasivo porque parece que es de un discurso? Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Les costó trabajo estos ejercicios? No. No, pues ahí lo tienen. Para que ganen más confianza para su examen, ahí lo tienen. Continúen practicando y teniendo esa observación y ya están del otro lado. ¿Vale? Bien. Este es un texto, un tema bastante rápido. Aquí hay algunos recursos que les puede ayudar para ampliar un poquito más. Esa página de portada académico es oro puro, chequenla. Y pues vamos al siguiente tema, ¿vale? Y eso es por uno. Hay algunos contenidos de Elite que son bastante rápidos. Vientos huracanados. Vamos con la segunda parte, que es otra clasificación de los textos, pero aquí ya considerando los géneros literarios. De hecho, son tres clasificaciones que se complementan. ¿Sale? ¿Qué me planteo en esta parte? Que continuemos identificando los tipos, los diferentes tipos de textos a los que puedan enfrentarse. Aquí nos vamos a centrar en los textos periodísticos, sobre todo pensando que en el examen es uno de los contenidos que llegan a aparecer más. Y aquí ya nos vamos a meter un poco con la parte de la literatura. ¿Sale? Vamos a hacer una distinción de los diferentes textos que, bueno, tal vez no los agotemos ahora,
pero sí vamos a recuperar en la siguiente sesión. ¿Vale? Y aquí hay que ponerle atención porque llega a ser de lo que más preguntan en literatura. Bien, por la finalidad que persiguen los textos, que ya más o menos los habíamos tocado, una clasificación un tanto más puntual es la que yo les estoy presentando aquí. Hay dos grandes tipos de textos, hay dos grandes grupos, los textos literarios y los textos no literarios. Los textos literarios se van a dividir también en tres subgrupos o géneros: el narrativo, el lírico y el dramático, que es lo que más llegan a retomar en el examen. Así es que a ese le vamos a dar un poquito más de tiempo. Y hay textos no literarios, que pueden ser científicos, que pueden ser periodísticos, humanísticos, publicitarios, jurídicos. ¿Qué otro tipo de textos no literarios conocen, además de los que ya están ahí? Profe, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Ah, Las revistas de chismes. Ándale. ¿Y esos qué serían? no literarios. Ajá, pero ¿en dónde los clasificarían? Periodísticos. Serían periodísticos. Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser. Habría que checar eso. Muy buena, muy buen ejemplo, ¿eh? Hasta ya me quedé en la duda en dó- en dónde pudiéramos ¿Bien? ponerlo. A ver, por ahí, propuestas. Podría ser informativo, porque informativos también es noticia y reportaje, ¿no? Sí, sí, pudiera ser, aunque ¿qué tan informativo sería decir, ay, este güey se aventó 30 pedos y lo subió en un Reels en Instagram? O lo dejaron por cuarta vez. No sé. Sería como, ay, no sé si haya uno que sea recreativos. ¿No serían recreativos? No. Puede ser, fíjate. Pero aguanten que también parte de las finalidades que tiene la literatura en tanto arte es entretener. Ahí entramos a un debate muy pro, ¿eh? Muy, muy pro. Bien. Vamos a centrarnos en lo que es el centro jugoso y líquido de esta segunda parte de la clase. Los textos periodísticos, que como ustedes lo han comentado, son una serie de textos que dan cuenta de información que es relevante para el público y que forma parte de los textos informativos, ¿no? Entonces, los géneros periodísticos van a dividirse en tres grupos: netamente los informativos, los de opinión y los mixtos. Los informativos van a clasificarse en dos: en la noticia y el reportaje. Es un género, vamos a entrar un poquito más a detalle en cuanto a las características de cada uno. La opinión, van a entrar las editoriales, las cartas al director, los artículos y columnas, las reseñas, por ejemplo.
Ay, se me fue el nombre de la otra. Las columnas también ahí entran. Ah, ahí está, perdón. Y por último tenemos los mixtos, que van a combinar tanto elementos de los informativos como los de opinión. Aquí hay algo muy importante y es que los textos informativos van a tener como principal característica el exponer las cosas de manera objetiva, neutral, entre comillas, porque no se cumple totalmente, ya que al haber una línea en cada periodo, en cada periódico, es decir, una línea editorial se refiere a cuáles son los principios y la ideología que tiene ese periódico. Entonces, digamos que esos principios, esa ideología, van a ir definiendo su chamba periodística. Eso se va a ver de una manera más abierta en los géneros de opinión, aunque también, de forma implícita, se manifiestan en las noticias y en los reportajes. Y eso se asume incluso en la selección de temas. Pongo como caso dos publicaciones muy contrastantes desde hace varios años. Por una parte tenemos La Jornada, que como sabrán es un periódico que políticamente tiende más hacia la izquierda, ¿no? El rollo del pueblo, y hasta el momento no ha sido tan severo con las críticas hacia AMLO. Más aún, hay elementos en donde se habla a favor de AMLO, y no desde ahorita, sino desde hace un montón de años. Por otra parte, tenemos periódicos como Milenio, Reforma, Excelsior, El Universal, El Heraldo de México, ahora ya son varios, que tienen una línea editorial un poco más conservadora, o sea que ideológicamente tienden más hacia la derecha, ven con buenos ojos al PAN, por ejemplo, para citar un caso así muy, muy burdo. Entonces no es de extrañar que ahorita sean de los medios que cuestionen el régimen de López Obrador. Y eso se nota desde la selección de las noticias en cuáles pone más atención, cómo se llega a exponer, hasta los reportajes que realizan. En ambos es muy diferente, ¿no? Y una de las virtudes que se tiene al aprender este tipo de temas, es que eso hace que uno entienda la intencionalidad del por qué me están dando esa información, qué es lo que están buscando, y es parte del ejercicio crítico que deberíamos de tener, ¿no? Entonces, bueno, ya comentándoles eso, vamos a tener un tercer género, que son los mixtos, que va a combinar cualidades tanto del informativo, o sea que te va a narrar ahí un acontecimiento, pero van a también involucrar cuestiones relevantes desde un punto de vista particular, o incluso van a hacer juicios de valor, ¿no? Y en ese punto pues tenemos la crónica, la entrevista y la crítica. Hasta aquí hay un comentario. No. Fácil, difícil, ¿cómo están viendo este asunto? Bien, profe. De hecho, yo se me acuerdo que Ajá. esto venía en el examen. Te dicen como algo de a qué género pertenece la editorial o así, o la noticia. Y ya te pones la opinión o informativos. Ok, o sea que Pero aquí, todo bien, profe. perfecto, o sea que aquí podemos tener varios aciertos. Vamos con la noticia, que es como la prima lejana de la historia, ¿eh? Ahorita vamos a ver por qué. La noticia se define como como un relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa a un público. Es decir, plantea la noticia una información relevante, lo cual, bueno, es en la actualidad nos lleva a cuestionar el trabajo que hacen los periódicos más famosos, ¿no? ¿Qué tanto de lo que me estás diciendo realmente vale la pena? Para que la noticia pueda tener una estructura sólida y pueda cumplir con su tarea, va a escribirse a partir de las siguientes preguntas. Que les digo, se parece un poquito a la batería de preguntas que también les sugerí para cuando se enseña, se aprende historia, ¿no?
¿Quiénes fueron los protagonistas de la noticia? Del hecho en sí, es ahí en donde comparten varias cosas, la historia y el periodismo. Ahora sí que en ambos coinciden con el hecho, aunque se ve de manera distinta, que el suceso, cuándo, la ubicación temporal, dónde, que es la ubicación espacial de la noticia, cómo, o sea, se refiere a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, el famoso contexto, el por qué, estamos hablando de las causas o condiciones, y el para qué objetivos tengo de mostrar esa noticia, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer ahí un ejercicio de reactivo perdón, de análisis para ver qué tan pertinente es esa noticia. Digo, no desestimo que, por ejemplo, a Talía le haya dado diarrea. O que Alfredo Adame tuvo una nueva madrina. Pero pues eso ¿qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene que Alfredo Adame haya sido golpeado por enésima vez? O que venda saludos en 40,000 pesos. O que sea eso, Xochimilco, ¿no? O sea. Y luego, ¿qué hay, no? Entonces, sí es importante ir definiendo qué onda con la noticia. Pero lo más importante es que aparentemente es un relato objetivo. O sea que no hay juicios de valor. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Vamos con el otro género que pertenece al informativo, que es el reportaje, y es el hermano mayor de la noticia. ¿Eso que implica? Que es un trabajo periodístico de carácter informativo que se va a desarrollar de forma más completa. Es decir, la noticia muere con el hecho. El reportaje son varios informes acerca de algo que esté sucediendo. Pensemos, por ejemplo, en lo que se vivió durante la pandemia. Ahí estuvieron haciendo varios reportajes en torno a la evolución de la enfermedad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Bueno, vámonos con lo que sigue, que es la parte de del género de opinión. Ahí tenemos, ahí no, estos son ejercicios, discúlpenme. Ahí me voy a regresar con la columna. La columna es un artículo de opinión a través del cual el autor va a exponer su punto de vista sobre un determinado tema e interprete la realidad para orientar y en muchas veces convencer al lector. En algunos casos, como un ejercicio de ampliar más el panorama, se llega a publicar varias columnas de distintos autores sobre un mismo tema. Esto para que el lector contraste las perspectivas y pueda tener un mejor criterio. Desafortunadamente no es un ejercicio muy constante. Y eso habla también de que a veces el periodismo tiende a convencer, a dar una influencia en la población, ¿no? El otro que vamos a distinguir es la editorial, que va a ser un texto que se enfoca en un tema de la actualidad y que va a reflejar la ideología del periódico. La editorial, que en muchas ocasiones es el director de la publicación quien la realiza,
va a tener un estilo impersonal. Va aparentemente a ocupar un lenguaje ordenado, serio y con rigor, pero también va a plantear a la reflexión. ¿Sale? Usualmente ese editorial no va a estar firmado, aunque la autoría es del director o del redactor del periódico. Por ejemplo, cuando Julio Scherer, que fue fundador de La Jornada, fue director de ese periódico, él era el responsable del editorial. Que siempre va a aparecer en al principio de la publicación. ¿Sale y vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Con estas 4, pues, noticia, reportaje, artículo de opinión, editorial, No, ninguna. ¿no? Muy bien. Gracias. Ninguna, ¿todo bien? Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿les parece? Lean con atención estos 2 documentos y coméntenme si, a qué tipo de género periodístico son. Perdón, ¿a qué género periodístico pertenecen? Informativo. Ok, específicamente, ¿a qué género? La noticia. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El primero. Ok, el primero, muy bien, es una noticia excelente. ¿Y el Y el segundo? segundo sería un reportaje. ¿De verdad es un reportaje, Stephanie? Una opinión. Es una opinión de editorial. Sería un artículo. Artículo y columnas, perdón. Ujú. Sería un artículo de opinión, una columna. ¿Sale? Yo Bien. tampoco. Bien, 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 bien. Comentarios, dudas, ¿cómo se sintieron? ¿Complicado, no complicado? Cuéntenme, muchachos. Ah, ok. Ah, ¿cómo le hacemos? Denme un segundito. Voy a ampliar la segunda imagen para que la puedan leer. Un segundo, volvemos. A ver, déjenme ver cómo se ve. Sí, 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 ¿no? Ah, ok.
Continuamos, como diría la canción. Ahora sí. Confirmen sus respuestas o cámbienlas si por ahí quieren. ¿Ya la tienen? Una columna. ¿Será una columna? Es una opinión. Es un artículo de opinión, ¿no? Sí, porque donde dice yo y mi desconocimiento. O sea, ahí está dando su opinión. Exactamente, muy bien. Bien, bien. Esos detalles, esa atención, es lo que les va a dar la carta de aceptación de la Unión, no el conocimiento enciclopédico. Bien, muy buen trabajo, Alma. Felicitaciones. Sí, exacto. Bien, bien, Lisette. Bien, 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 bien. Ale, ¿pudiste leer con más claridad el texto? Sí, sí pude, muchas gracias. Muy bien. ¿Y estás de acuerdo con tus compañeras o difieres? Sí, estoy de acuerdo que es de opinión. Muy bien. ¿Quieren otro reto? Sí. Sí. ¿Qué? Bueno, Sí. pues al cliente lo que pida. A ver, ¿pueden leer este texto o lo amplío? Ok, dame un Es una segundito. crítica. Una crítica, pero la crítica se puede dar en varios tipos de texto informativo. A ver, voy a ampliar un poco más la imagen para que la puedan leer. A ver si así es. Si sí es una crítica o vaya, ¿a qué hace referencia? A ver, ahí está. Este les va a llevar un poquito más de tiempo. Un reportaje. Reportaje, segura, Una editorial. No sé. editorial, es como su prima hermana. Una carta al director.
No, de hecho, Lisette ya nos dio la respuesta. No, no te preocupes, Alejandra, no, no te preocupes. Y bueno, ah, para generar un mayor entorno de confianza y comunicación, me pueden hablar de tú, ¿eh? Digo, de usted, sí se las paso, pero como que es mucha ceremonia para mí. Pueden hablar de tú sin problemas. Profe, Sí, ¿por qué no puede ser una crónica? porque no puede ser una crónica, porque está centrándose en un tema, pero no te está dando datos o acontecimientos. No te está dando una narración como tal. Ok. La crónica es como algo que pasa en el instante, ¿no? Ujú. Es la, Ok. es la- es la narración, es como una noticia, pero su diferencia es que en la crónica se involucran juicios juicios de valor e interpretación del autor, cosa que en teoría no debería de aparecer en la noticia. Además, la crónica aparentemente es un poco más amplia. Ok, gracias. De nada. ¿Se rinden? Sí, Es una columna, Lisbeth ya les había puesto ahí la respuesta. Si se dieron cuenta, la columna es mucho más amplia que un artículo de opinión. Y en la columna es más, es menos notorio el lenguaje subjetivo. ¿Sí me explico? Bueno, y que les costó un poquito más de trabajo, pero está bien, eso es lo que va a ir midiendo los alcances del dominio del tema. Última, bueno, ahí no lo pude agarrar completo, pero sí se llega a distinguir cuál es el género periodístico de esta, y bueno, aquí cuéntenme cuál sería del otro. La primera es una crónica. Ok, ok, interesante respuesta. Bien, ¿las demás coinciden con su compañera? ¿O no? Platíquenme. Y la segunda.
La segunda, ¿qué sería? Una opinión. Artículo de opinión, ok. O un reportaje. Ah, ¿será reportaje? ¿No es como una entrevista? ¿Una entrevista? No, no sería una entrevista, porque ahí no aparece un preguntas y respuestas. Vamos, la primera, siguen, ay, perdón, ¿están de acuerdo en que es una crónica? Yo creo que sí, porque está aquí como por acontecimientos, ¿no? Primero esto y luego Ujú, está de narrando. lo demás. Yo sí estoy de acuerdo. Sí está de acuerdo, Alma. ¿Los demás? En la segunda me confundo. La segunda, Yo digo que es una crítica, ¿no? La la segunda. crítica, sí es una crítica, pero como les decía, la crítica puede darse tanto en el artículo de opinión como en la columna. Si ustedes leyeron con atención la columna anterior, hay una crítica. De una crítica a las medidas que ahí está haciendo el gobierno de Perú. ¿Qué están noticias de Perú? Bueno, es un periódico de Perú. Pero acá les doy un tip, tomen en cuenta los títulos, esos elementos paratextuales que reafirman el sentido de un texto, se les va a llevar a ubicar en dónde están. No estoy segura, pero podría ser una carta al director. No, porque no va dirigida hacia la persona. No empieza con estimado equipo de redacción de la publicación o estimado director del periódico de la revista Fulente de tal. Y ya de ahí el choro. Ahí sí sería una carta, fíjate. Columna periodística, porque nos está hablando sobre un tema. Sí, pero si contrastan, es muy distinto la intención comunicativa de la columna a este. Tip, y eso aplíquenlo tanto en los ejercicios que les voy a pasar como en el día del examen. ¿No notan un parecido entre esta
y esta. Digo, va a ser más fácil porque van a tener el documento y va a ser más sencillo comparar, pero no notan que hay un cierto parecido entre este texto y este. Exactamente, entonces son, exactamente, entonces, ¿qué es eso? Un artículo de opinión. ¿Sí ¿Qué cachan? opinión? Sí, es un artículo de opinión. Y aquí hay que reforzar dos cosas. Qué bueno que sucedió esto. Sugerencia. Fortalezcan la memoria a corto plazo. Y bueno, insisto, en la presentación no se puede hacer, pero revisen. Si notaron que hay algo sospechoso de que se parecen dos preguntas y que además hablen del mismo tema, no sé si realmente vaya a pasar, lo dudo, pero si es así, vamos, vale la pena revisar, ¿no? O si la pregunta de una es la respuesta de la anterior. Ahí es clave su memoria a corto plazo y la atención. Por eso diseñé así las ejercitaciones online. Se nota muy claro. Aunque bueno, creo que el compa que aquí escribió esto es argentino, ¿no? Por la manera en cómo se expresa argentino o español. Más o menos, pues no es mexicano. Pero aquí prevalece mucho su opinión. Cosa que aquí no. Aquí es mucho más expositiva. Pero ese mismo elemento empieza aquí. Es más, En el primer párrafo, ¿no? ajá, hasta empiezan igual. Dice, aclaro, ajá, Claro que claro me que, gusta la tecnología. aunque, ¿no? Aunque, Ajá, ahí, ya. no soy de las que hacen fila para comprar el ID en turno. Ahora de aquí, yo en mi desconocimiento es que me troncho. O sea, si analizamos, ambas están partiendo y están escribiendo en primera persona. Aquí no aparece así. De hecho, si leen con atención, no aparece la primera persona. Siempre habla en tercera. Aunque no deja de manifestarse una cierta opinión. Quizá por ahí eso fue lo que causó que este texto se confundiera con la noticia. Aunque no lo es. ¿Notan ahí los puntos finos? Sí, profe. Bien, todo eso deben de irlo practicando en casa, involúcrenlo en sus horas de estudio, porque van a desarrollar una habilidad que les va a traer enormes frutos a la hora de practicar. ¿Sale? Si no llegan a percibir esos detallitos, puede que tengan problemas a la hora de resolver el examen. Y eso les puede servir tanto en la parte de ciencias experimentales como en el ámbito de sociales y humanidades. Y por supuesto que en español y literatura. O sea que aquí depende mucho de su comprensión de lectura, no solamente tanto la aplicación de los contenidos como
el poder, digamos, desgranar y responder con efectividad del examen. ¿Sale? Así es que por eso es importante que comprendan los temas, no que los memoricen. Si ustedes los memorizan, no van a poder reconocer estos detallitos y van a tener problemas. Sí, ya la hicieron. Porque prácticamente ya tendrían el 50% de la pregunta correcta. A salvedad que, bueno, el conocimiento que tengan no sea el certero. Pero aquí se están jugando muchas de las posibilidades de tener su carta de aceptación. Si es que ejerciten lo que es su comprensión lectora, ¿sale? Profe, tengo una duda. Adelante, Alma. Bueno, si fuera, por ejemplo, en español, el segundo texto sería como argumentativo. Si quieres involucrarlo, sí, Ah, ok. completamente. Y ahí vayan vinculando, ¿no? La parte de las funciones de la lengua, que ese es otro tip. ¿Sale y vale? ¿Dudas, chicas? No, profe. ¿Cómo se sintieron con el tema de hoy? ¿Ya está más relajado, más sencillo? Sí, un poco. No, ninguno. Okidoki. Traten de practicar esto diario. Ahora sí que en sus tiempos libres, ahí checar, no sé, leer un poco la jornada e ir identificando. Aquí, de acuerdo con esta lectura, pues es una noticia, no, pues es una crónica, no, pues es un reportaje. ¿Sale? Sí, profe. Bueno. Sí. ¿Quieres ver de nuevo la tabla de los tipos de texto? A ver, lo voy a volver ya voy a cerrar, ya cerré la presentación. La puedes consultar en el material de Drive. Ahí está en la carpeta de literatura. Te puedes descargar esta presentación e incluso consultar los materiales de refuerzo. No sé si ni te puse libros, ahí no recuerdo muy bien. Pero sí, cada presentación tiene recursos de sugerencia. Igual y te es más fácil descargártela y verte en casa con un poquito más de calma. Si no, pues da unos segunditos y la vuelvo a abrir. Abro la presentación. Tú dime, Liz. También les encargo que verifiquen si sí pueden acceder al material y se lo pueden descargar. Ya llevamos poco más de un mes y 3 semanas y bueno, si no me han dicho eso, quiere decir que no tienen ningún problema. Pero si no, porfa, revisen. Yo sí lo pude abrir y descargar. Perfecto. ¿De todas las asignaturas? No he abierto todas. Bueno, trata de checar eso, ¿no? Sí. ¿Sale? Bueno, pues cualquier cosa queda a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Esperen la grabación. Búsquense ejercicios para ir practicando y nos vemos el día de mañana con Historia de México. ¿Sale? Perfecto. Gracias, Ale. Muy bien. Mañana, profe. Hasta mañana. Nos vemos. Cuídense. Hasta mañana. Bye. Ok. Muy Hasta bien, mañana, profe. bye. Hasta mañana, bye.